ser fuerte, pero Dios no es mediocre. La persona mediocre es que deja todo a medias. Pero Dios termina lo que empezó. Jesucristo, previo a ser crucificado, tuvo que sentir el peso de la humanidad encima, a un punto de decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque dolía. Yo sé que en esta temporada muchos se sientan a ver las películas con relación a la Biblia y sobre todo la pasión de Cristo, que justamente ayer mi esposa pues estaba seria y mi nena estaba hasta enojada por todo lo que estaba viendo que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesús, y miraba cada latigazo y decía: ¿y nosotros con cuántos latigazos de esos nos daríamos por vencido? Yo creo con el primero. A veces nuestros papás nos castigaban y nos daban el primero y decíamos: ya no lo vuelvo a hacer. 40 azotes y perdí la cuenta. ¿Sabe qué lo sostuvo ahí agarrándose, sufriendo que saliera hasta la última gota de sangre? Se llamaba amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de la manera que lo expresó, tampoco hay manera de negarlo, que el amor ha sido derramado con esa expresión. Hay papás o mamás que al ver a su hijo o hija pequeña que necesita un trasplante de riñón, ustedes serían capaces de decir: sáquemelo, no importa, y si solo estoy funcionando con uno, dénselo a ellos. Porque hay una expresión de amor, ¿no? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas o buenas cosas a nuestros hijos, dádivas son regalos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Porque de esa manera lo expresó, que Dios, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre, para que usted ni yo tuviéramos excusas de decir: no, lo que pasa es que Él era Dios y por eso Él aguantó. Él se hizo igual a ti, a mí, para soportar todo lo que usted y yo podríamos pasar, y aún más. Un sacrificio de muerte, y muerte en cruz. Y usted sabe que ese sacrificio era el peor de la época. A veces nos manchan los papeles penales y policíacos, y esa mancha nos hace doler porque vemos eso que dice: tiene antecedentes penales. Pero Él tuvo el peor antecedente porque fue crucificado con esa muerte, la más vil de la época. Tiene que ver con el mensaje, era parte de una introducción, porque lo que hoy quiero compartir contigo, quiero compartir con todos los que nos visitan por medio de las redes sociales: Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, El Salvador, por supuesto, muchos amigos, hermanos queridos allá en Panamá. Digo amigos porque hay algunos que nos hemos hecho tan cercanos que tenemos y gozamos de esa amistad. En Estados Unidos, en España, y hasta donde quiera que está llegando este mensaje. Si se me olvidan algunos países, por favor escriban México, por supuesto. Estamos por aquí cerca y algunos nos saludan desde México. Y quiero que tú prestes atención a este tiempo. Si tú te sentaste en un espacio y decidiste tomarte este tiempo, quiero que valga el esfuerzo, no digo la pena, que tú te hayas sentado en ese lugar a escuchar este mensaje. Y el mensaje se titula: sin resurrección no tiene sentido. Y para que se quede en su mente el título, diga conmigo: sin resurrección no tiene sentido. Para algunos este tiempo sirve para relajarse en la playa, en el campo, visitar familiares. Y para otros sirve para meditar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También nos sirve para reflexionar sobre ese maravilloso evento que cambió la historia de la humanidad. Este día celebramos el sello de esta magna obra que se llama la resurrección de Jesús. Esto es un evento que le debemos de celebrar, sobre todo los cristianos que amamos a Jesús. Quiero que vayamos, si usted no leyó en el transcurso de la semana la Biblia, vamos a ir a 1 Corintios, y quiero que lo veamos desde la óptica del apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículos del 1 al 20, y me acompañan en leerlo. Si no trajo su Biblia, se puede acercar a alguien que sea cristiano para que te lo preste para leer. No, puede leerlo ahí en la pantalla.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Reteniendo la palabra que se ha predicado, nos puede llevar a alcanzar la salvación. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo no tuvo la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo de manera física. Pero yendo él a perseguir a los cristianos, iba rumbo a Damasco, tuvo la experiencia de encontrarse con Jesús. ¿Quién no quisiera tener esa experiencia, verdad? Pero este hombre, llamado Saulo en su momento, era un perseguidor, asesino de la iglesia. Él estuvo ahí, consintió el asesinato de nuestro querido hermano Esteban. Tuvo el encuentro con Jesús y ahora nos está redactando las cosas que él ha vivido, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Eso es cierto. El viernes fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estaba escrito. Y que apareció a Cefas, Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Históricamente, no hay ninguna sombra de duda de la existencia de Jesús. Si se le apareció a una familia, alguien podría dudar, bueno, pero entre familia pueden ocultar el secreto, pero apareció a Pedro, a los 12 discípulos y a 500 hermanos. Nadie puede ocultar un chisme tanto tiempo, o una mentira no puede tardar tanto tiempo. Tuvo que haber una realidad que cambió tu vida y la mía, y puede cambiar la realidad de la vida de tu familia, y puede cambiar la realidad de la vida de tus vecinos, de tus amigos y de toda una nación. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo. Pablo siempre se hacía el más pequeño de todos. Ojo, que fue el único que fue llevado al tercer cielo. Fue el mismo Jesucristo que se le apareció y él siempre se ponía como el más pequeño. Me apareció a mí porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Alguien con la revelación del apóstol Pablo se sentía indigno de ser llamado apóstol. Ahora unos apenas tienen unas cuantas personas, son llamados a las naciones y se denominan apóstoles. Para mí el mayor privilegio es que usted me llame siervo de Jesucristo. Que pastor, que apóstol, que profeta, que gran evangelista. Títulos que a Dios no le importan. El título que a Dios más le importa es que tú seas siervo. Soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no me puedo jactar de nada. Usted no se puede jactar de nada. Si nosotros hacemos una retrospectiva de dónde Dios nos sacó, o de dónde incluso Dios nos está sacando, no podemos jactarnos de nada. El lodo donde yo estaba metido, yo soy parte del testimonio vivo de que yo no estuviera vivo si Dios no hubiese aparecido a tiempo. Yo le he compartido en algún momento a ustedes. Yo un 6 de enero me fui a una fiesta, a una plaza, a celebrar los Reyes Magos, y fue la primera vez que le sentí sabor a la cerveza. Me tomé 2 cervezas que me invitó un amigo. Yo anteriormente hasta mi papá me había dado cerveza y yo no la toleraba, pero ese día me gustó. Ah, se siente bien, dije yo, sentía que como que flotaba. Y en la fiesta todas las muchachas querían bailar conmigo. La estrategia del diablo. El diablo te va a lanzar un anzuelo que a ti te va a llamar la atención y vas a querer morderlo. Eso fue un viernes 6 de enero en el año 98. Pero el lunes 9 de enero, invitado a una célula, y ese día el Señor me tocó. Fue cuando yo lo recibí. Y yo pienso, porque yo no era el mejor vecino que los vecinos tuvieran. No me querían. Recuérdense que yo les comenté que mi propia abuela le decía a mi mamá que me tendría que ver en las puertas de una cárcel. La tendría que ver a ella por causa mía. Yo todavía no he tenido la oportunidad de ir a una cárcel.
En una ocasión se cayó el plan que teníamos que ir a evangelizar a las cárceles de aquí de Guatemala, en la zona 18. Luego se cayó todo el plan. Ya teníamos organizado todos los diáconos y no se pudo. Así que yo ni aún para eso he podido ir a una cárcel. Porque Dios es el que rompe las maldiciones que aún tu propia familia puede declarar contra ti. Porque contra ti se levante guerra, tú no tienes que temer. No temerá mi corazón, dice el salmista. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo sé quién va delante de mí. Pero yo no soy digno incluso de estar frente a ustedes. Hay gente mucho mejor calificada, con mucha mejor retórica, tal vez con mucha mejor preparación para estar frente a ustedes, pero yo me siento indigno. Y con mucho temor también me presento delante de ustedes para darles este mensaje. Cada mensaje que Dios me permite compartir, créanme que pido la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo para que me ayude a transferirlo a ustedes. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, para contigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre reconociendo que es la gracia de Dios lo que nos da la habilidad para poder nosotros desarrollarnos en este mundo enfermo de tanto pecado. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ahora voy al punto. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Sabían ustedes que existían dos grupos religiosos muy fuertes y muy influyentes en la época de Jesús? Fariseos, saduceos. Y ellos tenían un conflicto principal porque los saduceos, que eran los sacerdotes de ese tiempo en el templo, ellos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí. Entonces había una trifulca doctrinal entre ellos. Entonces decían algunos que no había resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes no creen que existe la resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, en vano es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Jesucristo fue lacerado, como la Biblia lo había profetizado años anteriores, que Él iba a ser inmolado, iba a ser como oveja en medio de matadero, humillado hasta lo sumo. Pero si esa tumba no se hubiera abierto, hubiéramos dicho en historia, existió un hombre tan buena onda, que se entregó por cada uno de nosotros, pero por ahí quedó. De repente hasta tienen guardados los huesos de él. Pero sabemos que fue el único que venció a la muerte. Y por eso nuestra predicación no es vana. Dios nos ha dado 5 sentidos para comprender. Nos ha dado raciocinio para que podamos comprender que esto es una verdad. Y ¿saben qué? Nosotros recibimos la palabra de Dios cuando se dio la reforma hace más de 500 años. Y se nos trajo la Biblia para que nosotros no recibamos instrucciones de parte de la tradición, sino por parte de la Escritura misma, que es la palabra de Dios. Y comprendamos que Jesús resucitó. Y no solamente porque 12 lo dijeron, se le apareció a 500 también. Pablo fue uno de ellos, que recibió la aparición de nuestro Señor Jesús. ¿Qué haríamos nosotros si nos aparece nuestro Señor Jesús, tal cual, que nos deje ciegos? Y si voy manejando moto, qué terrible, ¿verdad? Al suelo, con este tráfico. Pero Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes maneras. Con usted va a tratar totalmente diferente conmigo. A veces Dios trata contigo con un susurro. A veces con algunos va a tener que hablarle hasta 3 veces. Samuel. Samuel. Bueno, eso pasa conmigo, que también se llama Samuel. Ay, hay otro Samuel. Samuel al cuadrado. Cuando escuchas tu nombre, no importa de quién venga, tú dices: Señor, heme aquí. Porque tú no sabes si Dios te quiere dar algún mensaje. Pero Dios te va a hablar. Este
Saben, había 12 discípulos, entre ellos estaba un Judas. Pero dejemos a un ladito a Judas. Pero había uno que se llamaba Juanito. Bueno, Juanito se le dice por cariño, pero el apóstol Juan era el único que se atrevía a recostársele al Señor Jesús. Era el único que escuchaba su voz tan cerca y podía percibir el amor que emanaba de ese corazón y cómo palpitaba. Juan era de aquellos incluso que fue el que más tardó de los discípulos. Lo metieron en aceite hirviendo y no se murió. Tuvieron que mandarlo a una isla a trabajar forzosamente. Ahí fue donde recibió la revelación del Apocalipsis. Señor, yo quiero que aquí en mi cuarto, arrodillado sobre una almohada cómodo, que me des una revelación. A veces, en el lugar que menos te imaginas, Dios te va a hablar. En medio de una cárcel, Dios te va a hablar. En medio del sitio que tú menos esperas, Dios se va a revelar. ¿Acaso tú no has estado en una situación hostil con compañeros de trabajo, con una situación que estás en el hospital y tú estás clamando? Y Dios te dice, te susurra, tranquilo, tranquila. Y tú dices, no sé, pero me inunda una paz. De un momento a otro, hasta tienes el valor de acercarte a otro y decirle, tranquilo. Que Dios usa tu boca para transmitir el mensaje que tú recibiste de parte de Dios. Pero si Cristo no resucitó, no tiene sentido que nos estemos reuniendo. Solo estamos socializando, pero la resurrección de Jesús no se queda en Él. Es interesante que es transferida a nosotros sin hacer nada. Vana es nuestra predicación y nuestra fe. El versículo 15 dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vuelve a repetirlo. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo, esa es la confirmación. Mas ahora, todo eso que acabo de leer no importa, porque nosotros estamos convencidos que ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Esa es nuestra paz, nuestra confianza. Hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene. Nosotros gozamos de una paz que nuestros queridos hermanos en China quisieran tener. En Siria hay persecución por reunirse en lugares como nos estamos reuniendo el día de hoy. Hay países como Corea del Norte que usted no puede profesar libremente una fe, sobre todo el cristianismo, porque es posible que lo pague con su propia vida. Pero usted y yo podemos decir aleluya, gloria a Dios, con toda libertad y sinvergüenzamente. Usted se puede parar donde quiera, por acá en la calle, en los parques, y nadie va a llegar a apresarlo porque esté predicando a Jesús. Pero va a llegar un día y usted tiene que estar fortalecido en fe para enfrentar esos desafíos, porque sabemos que nuestra predicación no es vana y estamos transfiriendo a otros el mensaje que nosotros recibimos, que es Cristo resucitó de entre los muertos, y tú también resucitas de la vida en pecado que tenías destinada para una muerte eterna, ahora para una vida eterna en Cristo Jesús. Es hecho ratificado, y la historia, la arqueología lo declara, que no hay sombra de duda de que nuestro Señor resucitó. Yo soy prueba de ello. Usted hubiera querido ser mi vecino. Yo quebraba cosas a los vecinos. Algunos dicen, ay hermano, pero yo no me lo imagino. No se lo imagine, no gaste neuronas, porque le voy a caer mal. Pero lo que Dios ha venido procesando, lo primero que tiene que hacer el ser humano es reconocer. El orgullo del hombre muchas veces lo lleva a tener una jactancia. No, es que yo por tener este perfil gringo, Dios me escogió.
No, Dios me escogió porque no había nadie mejor que yo. Y Él sabía que yo era capaz de... Eso es un autoengaño. Por pura gracia y misericordia estoy frente a ustedes. Ustedes están frente a mí también. Así que ambos compartimos la misma gracia. Si no tuviéramos esa gracia, fuéramos unos sin gracia. Allá lo dijeron. Dígalo con libertad. Alguien por ahí se especializaba en decirle a sus panelistas que pase él. No, usted no sabe de esas cosas, ¿verdad? Yo sé que usted se mantiene viendo Enlace, la cadena del milagro, leyendo la Biblia, sino al cuarto de oración, ayunando 40 días al mes. Yo sé. Perdone a nosotros los que hemos escuchado esas expresiones por ahí. En el tiempo de Jesús yo le hago una pregunta: ¿cuántas personas eran crucificadas? Eso era común, porque era un castigo disuasivo para las personas que osaban a rebelarse contra el imperio que existía en esa época. Y los dejaban en la cruz y lo ponían en esa montaña llamado el Gólgota, ese monte, como una advertencia de aquellos que osaran a rebelarse contra lo que decía el que mandaba en ese tiempo. Pero hay algo interesante, siempre con el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, del 2 al 5. Porque dice el apóstol Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Yo no le predico de prosperidad. Yo no le predico de que Dios le va a dar su casa, su carro, vueltos puntos. Para mí es importante su salvación. Cuando a mí me dicen: hay una persona que necesita oración porque está enferma, vamos a orar por el enfermo, pero llévele el mensaje de salvación a esa persona, porque es más importante que su alma. Porque recuerde que esa persona puede recibir un milagro, pero si nunca conoció a Jesús, va a volver al pecado. Pero si conoce a Jesús, puede morirse tranquilo. Tenemos un seguro de vida eterno. Podemos morirnos con toda tranquilidad. Puede hacer el contrato funerario con toda tranquilidad. En una ocasión estábamos conversando ahí con unas personas y le decía: mira, acerca del seguro de vehículo. Le decía: mira, que cuando uno tiene un seguro de vehículo puede chocar a quien quiera con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted no paga, otro paga. Usted se puede enojar en el tráfico y decir: oh, le di, señores del seguro, por favor vengan, hubo un incidente, ahí está, arréglense. Y nosotros podemos dormir tranquilos porque alguien ya pagó por el precio de nuestra salvación. Sabemos que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Cántale en su casa: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Apláudale entonces, aleluya. Me salió a capela. Pero nosotros predicamos a este Cristo crucificado. Alguien decía por ahí, yo escuché a un apologista de otra creencia, por supuesto, decía: cuando Pablo andaba predicando a Cristo crucificado, ¿saben qué portaba? Un crucifijo. Digo, ¿de dónde sacó esa idea? Porque la crucifixión de Jesús no es solamente el hecho de ver a alguien clavado en una cruz, se involucra aún la resurrección de Cristo. Porque si predican a un Jesús clavado o a un hombre clavado en una cruz, vuelvo a preguntar: ¿cuántas personas eran crucificadas? Entonces, que tú anuncies a alguien crucificado, así, mira, pero tú me estás mostrando a alguien maldito, alguien siendo avergonzado, eso tú me estás trayendo una foto. Pero la crucifixión de Jesús no se quedó en la crucifixión de Jesús, no se quedó en la tumba de Jesús.
Y estuve entre vosotros con debilidad, dice, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Pablo era experto en la materia. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes maestros fariseos. Conocedores de la palabra de Dios, no era ningún ignorante. Pero él dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas para que se asombren de mi retórica. Escuchen pues. No, él no vino con política ni humana sabiduría, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hubo una ocasión que a alguien se le estaba durmiendo, se le durmió, estaba sentado en una ventana y ¡oh!, cayó. Y esa caída la provocó la muerte. Tuvo que interrumpir la predicación e ir, oró por él, se resucitó y siguió la predicación porque después tenía que recoger las ofrendas. No, eso no lo dice. Pero tan tremendo era el poder de los apóstoles, de la primera iglesia a la cual necesitamos regresar. Usted no sienta pena en ponerle las manos a algún enfermo. Usted no sienta que tenga que venir alguien con un título para usted poder orar por alguien que esté enfermo en su casa. Use el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Porque estoy predicando a un Cristo crucificado pero resucitado que da vida a los muertos. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que Dios es el que reciba toda la gloria, todo el poder y toda la autoridad. Cuando Jesucristo fue llevado a la tumba, mientras los discípulos fueron huyendo. Quiero comparar esta información que quiero trasladarles como cuando las personas son reclutadas para el ejército y se van a la guerra. Hay un propósito por el cual las personas se adentran a las montañas para la guerra. Y es que tienen que defender el país completo. Y antes de que accesen a la ciudad, a tomarla y poseerla, se van a las fronteras o espacios estratégicos. Reclutan a los más jóvenes y fuertes, así como yo. Deje que me eche flores yo solito, usted tranquilo. Usted puede tener 80 y sentirse patojo, amén. Pero usted puede tener 20 y sentirse viejo y agotado y esparachado. Ahí voy por la vida, aleluya, gloria a Dios, hermano, batallando. Usted no está batallando, usted le están dando una paliada que usted mismo se la buscó. Pero reclutan a los más fuertes, a los más jóvenes para ir a enfrentarse al ejército enemigo. Pero mientras allá se libran batallas, la ciudad en tranquilidad está en paz. Mientras Jesús era sepultado y los discípulos se fueron a esconder, creyendo que ya habían sido derrotados, porque el maestro y su líder había sido sepultado, que había sido avergonzado de esa manera. Jesús no terminaba su obra. Hubo 3 días de batalla y de conquista. Sus discípulos dormían, de repente con una frustración en mente y en su corazón, y con cuantas cosas, no sé, dándole vuelta en sus cabezas, sus planes de grandeza. Todo se caía. Como diría ahí una alabanza antigua, todo se derrumbó. ¿Por qué se ríe? Pero todo se vino abajo. Santo el Señor. Hay espíritu de revelación acá. Pero estos muchachos se desmoralizaron. Porque todo lo que tenían escrito, mamá, te escribo porque yo ahora estoy con el que va a ser el próximo rey de Israel. Cuando revisan sus diarios, así, no se pudo. Había algo cuando ellos estaban allá atrincherados, estaban reunidos, escondidos, con esa frustración de haber visto crucificado a su líder. Se les olvidó las promesas que él había hecho. ¿Y ahora qué más sigue?, se preguntaban. ¿Ahora qué más continúa si mis planes se vinieron al suelo?
Algunos, como Pedro, regresaron a sus trabajos, se fueron a sus negocios a tomar sus barcos. Pero nuestro Señor tomaba posesión de las llaves de la muerte. El sepulcro no lo pudo contener. Y no por Él y para Él solamente, sino para todo el mundo. Y todo el mundo lo incluye a usted y a mí. Así que calificamos también para esa conquista que sucedió allí en los infiernos. Para todo el mundo, pero sobre todo para todo aquel que crea. Y si tú crees también, es tu victoria. Nosotros viviríamos sacrificando ovejas, corderos, vacas, becerros, si esto no hubiera sucedido. Estaríamos con un régimen legal de sacrificios para obtener el perdón de Dios, si es que Él lo recibe. Yo no sé si Dios ya hubiera destruido la humanidad, hubiera enviado otro diluvio, no sé. Hubiera enviado una destrucción como Sodoma y Gomorra, porque muchas veces nos parecemos a ella. Pero dice la Biblia que Él es paciente, Él es piadoso. Se duerme. Aunque después puedo orar para una resurrección, el porrazo no se lo quita. Es tu victoria si tú también lo crees. En Apocalipsis 1, del 13 al 18, dice lo siguiente. Aquí estaba mi querido hermano Juan, en medio de los 7 candeleros, una aparición. Él miraba un ser con ciertas características, y dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Yo no sé si a usted se le aparece alguien así, ¿usted cómo quedaría? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Nadie puede estar en pie delante de la presencia de Dios. Por eso algunas veces nos caemos. Y tú te quieres dejar caer por cortesía, y es cosa tuya, pero hay presencia de Dios y un poder de Dios que no te deja estar en pie por tanta gloria. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Aquí viene la declaración poderosa. ¿Quién era el que se le había aparecido? Y dijo: yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén, dice. Y tengo las llaves. Aleluya. Tengo las llaves. Aquí están las llaves de la muerte y del Hades. Por eso la muerte no tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Pablo decía: si para mí el vivir es Cristo, el morir, yo ni tú le tendríamos que tener miedo a la muerte. Es más, es para estar en un mejor lugar. Pasamos a mejor vida. Es triste, y esto a ti te debería preocupar, que hay una persona que todavía en tu familia, o tu mejor amigo, a las personas que tú quieres, no conozcan a Jesús, y los vea que se estén perdiendo y haciendo el camino para irse al infierno, y tú no les hables de Jesucristo, porque sabes que si esa persona se muere, va a un destino eterno, y que esa persona te vea de lejos cuando tú estés en la gloria, y lo veas a él o ella y te diga: ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué fuiste egoísta? Si tú lo sabías. Solo era que me lo hubieras comentado y yo quería. Mira, porque tú no me predicaste. Pues que yo no era pastor, no importa. No tienes que tener ningún nombramiento para que tú puedas anunciar el evangelio de la salvación.
Porque cuando tú los mires al otro lado, de ahí no hay vuelta atrás. Destinado para un lago de fuego eternamente. ¿En compañía de quién? Del diablo, todos sus demonios. Así que te encomiendo una labor. Háblale de quien tú puedas. Y no le pidas ofrenda. Comparte de Jesús. Comparte de su amor. Comparte de su gracia. La palabra gratis viene de gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Recibiste gratis ese regalo de la salvación. ¿Por qué le tienes que poner un precio? Yo llegué al evangelio de colado y a mí me estaban invitando para ir a la iglesia. Y un día dije, que había en mí el deseo. Gracias a Dios, chute. Y dije, yo también puedo ir. Me dedicaron los más grandes a quienes se invitaban. Si quieres. Y ese atrevimiento me llevó un día a encontrarme cada vez más con mi Jesús por medio de una iglesia. Y ahí empecé a servir. Me recuerdo que yo le predicaba a mi mamá. Ella me decía, déjame a mí con mi religión. Yo soñaba que mi mamá se moría y que yo era levantado y ella era dejada. Me dolía tanto. Yo le hablaba y me decía, déjame con mi religión. Y cada vez que me decía eso, me dolía más. Hasta que Dios me habló y me dijo, deja que yo trate con ella. Se lo dejé a Él. Porque muchas veces nosotros queremos tomar el papel del Espíritu Santo y no funciona. Nos vamos a terminar frustrando. Tú tienes que entrar a tu Padre en lo secreto. Él te va a recompensar en público. Cuando tú veas ese marido, ese marido que se embriaga y llega y te golpea, un día te va a dar la sorpresa y va a llegar a la iglesia y va a decir, yo vengo a entregar mi corazón a Jesús. Ese hijo, hija rebelde, ese que se niega rotundamente a conocer de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú lo mires, la obra la hizo el Espíritu Santo y ahora te está diciendo, mira, vas a ir a la iglesia. Tú ten el discernimiento. Si te está preguntando, es porque quiere que lo invites. Porque si te dice, mira, hoy vas a ir a la iglesia. Sí, ya me estoy alistando y ya espero que no me estés llamando. Se encendió el asunto. Tal vez era la oportunidad de que tú le dijeras, sí, ¿me acompañas? No eches a perder las cosas muchas veces por actuar con la carne. Pero créele a Dios. Porque vuelvo a indicar, si Él venció a la muerte, comparte esa victoria, porque no solo es para uno, es para todo aquel que cree. Jesús vive, Él resucitó para nosotros. 2 Corintios 5 del 14 al 15. Y dice acá el apóstol Pablo, y él lo dice con toda propiedad. ¿Sabe que el apóstol Pablo muchas veces le dieron de palos y de pedradas que hasta lo dejaron ahí tirado? Yo creo que ya ni respiraba. Es que me asombra la vida y cuando lo recuerdo ¡wow! Se levantó al día siguiente a seguir predicando. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por cada uno de nosotros. Yo utilicé la imaginación para otro escenario y digo, Jesús pudo haber resucitado, pudo haber vencido a la muerte, pero Él pudo haber resucitado sin ni siquiera abrir la tumba. Se pudo haber ido a su trono de gloria con las llaves. Pudo haber dejado todo eso ahí. Pero dijo, yo necesito que quede la evidencia
para que nadie dude de que eso que yo he hecho es real y te va a afectar a ti. Yo me imagino metiéndose allí al pleno centro del infierno, diciendo: esa llave es mía, pero se la voy a dar a Fanny, se la voy a dar a Blanca, a los 2 Samueles, a Eric. Ponga ahí su nombre. Y usted imagínese ahí a Jesús diciendo: por mí lo está haciendo. Imagínense ustedes ese escenario. Él pudo haber resucitado de manera incógnita y estar en su trono de gloria, pero Él quiso revelarse, manifestarse para que yo creyera por la evidencia, y que resucitó por ellos, dice. En 1 Corintios, me gusta esa expresión, 15, 55 al 57, y hace una pregunta el apóstol Pablo, que nosotros la podemos tomar para cada uno de nosotros, y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ahora usted y yo podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Nosotros fuimos libres de eso, de esos términos legales. Más gracias. Eso es que yo agradezco a mi Dios. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien celebramos el día de hoy, que no se quedó ahí metido, sino que se levantó con las llaves en la mano. Y todo aquel que esté bajo la sombra de sus alas morará bajo esas alas tranquilamente. Una de las formas en que la Biblia manifiesta de cómo Dios nos protege, pone la gallina a sus pollos. Algunos de ustedes, como yo, hemos criado gallinas. Y cuando esas gallinas ponen huevo y nacen los pollitos, se ponen en un estado que ese nombre es feo, como le dicen a las gallinas, cuando andan en ese estado, pero andan así a la defensiva todo el tiempo, y andan ahí con las plumas levantadas. Hay de aquel que con ciega locura se atreva a tocarle a uno de sus pollitos, se los ve con mamá gallina. Si anda Dios, porque nos quiere como a la niña de sus ojos, ¿quién se va a meter con mis hijos? Y nosotros andamos así, porque sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. ¿Y qué hace? Nos defiende. ¿Y quién le va a hacer frente a nuestro Dios? El Dios creador del cielo, de la tierra, todo el universo, no conoce derrota. ¿Quién se va a atrever a querer levantarle la mano? Hecho polvo en un instante. Por eso, ¿dónde está, oh muerte? Por eso usted no le tiene que tener miedo a la muerte. Saber que un día, cuando esté delante de la presencia de Dios, agarra la corona que Dios le dio, esa coronita que usted no la ve, pero es la corona de la vida eterna que le obsequió a usted. Te va a decir: esta corona no me pertenece. Vamos a presentarnos junto con los ancianos. Vamos a decir al que es digno de recibir toda gloria, al Cordero inmolado en la cruz del Calvario. A Él toda la gloria y honra, loor, señorío. Aleluya. Wow. Si resurrección no tiene sentido, sería como si tú hubieras estudiado durante 4 o 5 años para que al final te digan que el título no es válido. Sin resurrección no tiene sentido. Es como que tú te hayas entrenado por muchos años y competir y ganar la competencia, que te digan: no hay ninguna medalla. Como decimos nosotros, se siente el bajón, Sin resurrección no tiene sentido.
Pero aquí hay un episodio tan hermoso. Lucas capítulo 24 del 1 al 7. Vamos a leer un poco más de Biblia. Dice, el primer día de la semana, o sea, hoy domingo. En ese tiempo, el primer día de la semana era el domingo. Muy de mañana, temprano, madrugaron, vinieron al sepulcro. Había un plan de parte de esas mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Eso me gusta de las mujeres. Aquí se utiliza un término que son arrechas. Vinieron esas mujeres que habían preparado. No solamente se levantaron temprano, no, había una preparación de esas especies aromáticas porque tenían un propósito y es llevarlas al sepulcro para disfrazar el olor malo que pudiera salir de ahí. Y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y hubo aquel susto. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, que aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Se imaginan ese escenario tan maravilloso? Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? En tu mente hay un cuadro cerrado, que tú tienes que encontrar un cuerpo ahí. Tienes que aromatizar porque el ambiente no propicia para estar ahí cerca. Pero te encuentras a alguien que te dice, ¿qué tú buscas? A alguien que tú crees que está muerto, pero está vivo. Hay un choque en la mente, porque a ti se te mezclan. Primero que no ves el cuerpo. Tú ibas con un plan, se te cambia de un momento a otro. Le dice, no está aquí. No está aquí, sino que ha resucitado. Qué poderoso. Que un día cuando esté en el cielo, quiero decirle al Señor, si es posible, yo creo que ahí van a haber mejores pantallas que esta. Yo voy a decir, Señor, si me puedes mostrar el video. Obviamente en ese tiempo no había cómo grabar video, pero en el cielo sí. Muéstrame el video de todas esas escenas. Yo no sé si en el cielo se puede llorar y derramar todas las lágrimas posibles al ver ese escenario que yo le estoy leyendo en este momento. Yo poder ver ese momento específico, decir, ya no solo lo estoy leyendo, estoy viendo. Es más, Señor, retrocédelo un poquito porque quiero ver cuando la piedra es removida por esos ángeles y tú saliendo de esa tumba. Qué poderoso. Pero si se acercan a mí cuando me estén mostrando el video, lo van a poder ver también. Va a ser el cine en 4, 5, no sé cuántas K. Pero vamos a percibir lo que percibieron estas mujeres cuando le dijeron, sino que ha resucitado. Y aquí viene lo importante que a veces a nosotros se nos olvida. Le dice, acordaos de lo que os habló. Recuérdense. Por eso es que la palabra de Dios la tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque nos va a servir en algún momento. Y es ahí donde usted va a decir, escrito está. Escrito está. La salvación de mi familia. El carcelero le dijo a Pablo cuando había ocurrido el temblor y terremoto y habían tirado las puertas de la cárcel, que quería suicidar. Pablo le dijo, no te hagas daño. El carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero mire lo que responde el apóstol Pablo, porque lo que el hombre en ese momento estaba pidiendo era una información para él. Pero Pablo le agrega algo más y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Aférrate a la salvación en Cristo, porque trae consecuencias no solamente para ti. Hay un paquete. Agarra el paquete completo. Es mío. Anda perdido. El paquete es mío. Yo no lo dije, lo dijo Dios en la boca del apóstol Pablo. Y escrito está.
Escrito está ahí. Escrito está ahí. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario, hay cosas que van a ser necesarias en tu vida, que tú tengas que pasar un proceso. Cuando estés en el desierto, recuerda que el desierto no es tu destino final. Después del desierto viene la gloria de Dios sobre tu vida. Pero en el desierto, ¿qué hay? Ahí no te vas a encontrar una refrigeradora con esa bebida de color negro que a ti te gusta tanto. No va a estar una botella de agua pura, marca tal, para que te refresque. Vas a encontrar sequedad, serpientes, escorpiones, arena, que hasta tus orejas son atiborradas de ese polvo. Pero es tu desierto. Si Jesús tuvo que enfrentar un desierto, tú no eres, ni yo somos mejores que Jesús. Así que aguántatela. Pero no es tu destino final. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Era necesario que fuera entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero la otra parte dice: resucite al tercer día. Todo eso tenía que acontecer, pero a ustedes se les ha olvidado. ¿Verdad que muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso con agua? Una ocasión miré la escena de un niño que estaba llorando, agarrado de un lazo que estaba atravesando un espacio, y él estaba en el agua, hacía: ayuda, ayuda. Y solo lo enderezaron y se paró, y a las rodillas le llegaba el agua. Pero él se estaba ahogando ahí: ayuda, ayuda. A veces nos pasa de la misma manera. ¿Por qué? Porque no queremos buscar otras alternativas. No queremos sentarnos y decir: Señor, dirígeme. Dirígeme, enséñame. Aquí está la respuesta. A veces yo he tenido unas situaciones que yo no le encuentro ni pie ni cabeza. El Señor me levanta a las 3 de la mañana. Paso todo el día con ojeras, que pues ya no me duermo. Pero yo encontré la solución. No importa que vaya a andar con ojeras en el trabajo. Ya encontré la solución. Pero porque estoy: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, dirígeme. Este desierto lo tengo que pasar. Tú eres experto en abrir los mares en dos. Yo tengo un río chiquito ahí. Pero ayúdame, aunque sea un río pequeño, pero para mí es grande. Pero ahí te va Dios a ayudar. No importa. Cosas que son necesarias. Pero Jesús tuvo que pasar esa situación y al tercer día resucitar para darnos esa vida de resurrección que ahora disfrutamos de manera gratuita. Ahora bien, yo como anunciante, yo como predicador, usted también como predicador, quiero decirte que el anuncio o el mensaje no quiere. El mensaje no tiene sentido si tú no lo crees. Alguien decía por ahí: hay algunos que tienen orejas de lagartija, por aquí le entra, por aquí le sale. Y yo me acuerdo que yo cazaba lagartijas cuando estaba pequeño. Estaba con la onda ahí. Con la onda, yo era mala onda, matando esos animalitos. No le dije que yo no era nada. Me comía esas palomitas que ahora yo las veo y digo: ¿yo qué le sacaba de carne a eso? No me las comía. Sí, iba al campo, encontraba un conejo, ay, para mascota, que va para la cazuela, para la olla. Exterminé iguanas, garrobos. Todo lo que respiraba venía para acá. Si el anuncio tú no lo recibes, tampoco tiene sentido. Yo miraba las lagartijas. Yo recuerdo que sí le miraba que era transparente la parte del oído, solo para concluir esa parte, porque sí sé de lo que se está hablando. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Recuerdan de Tomás? ¿Por qué la mayoría de la gente no le pone Tomás a los hijos? ¿Quién de ustedes tiene un hijo que se llame Judas? ¿Y por qué? Pero Judas viene desde la tribu de Judá, alabanza. El nombre es bonito.
pero quien lo portaba lo tachó. Sí abundan el montón de Juanes aquí, ¿verdad? Pedros y Juanes y Marías. Pero Judas no hay. Va a pasar a cantar un especial el hermano Judas. Venga Judas, todo el mundo guarda sus cosas. Cuidado que este es ladrón. Pero tranquilo, se va a terminar ahorcando. Algunos no se llaman Judas, pero tienen el espíritu de Judas. Son traidores. Sigo, yo estoy hablando de la resurrección. No quiero herir su susceptibilidad. Aquí está hablando de Tomás. Dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos. Yo no estoy diciendo de que Tomás está endemoniado, no. Uno de nosotros necesitamos evidencias, ¿no? Cuando a una mujer se le dice: mi amor, yo te quiero mucho, y el tipo no se le escapa ni un chocolate, de esos que son unos besitos de a 3 por el quetzal, ¿usted le cree? A ver, las damas, ¿usted le creen? Dice que me ama con todo su corazón, pero es más agarrado, porque el amor se demuestra. Pero acá viene, necesitamos demostración de amor. Mi esposa me cocina y se esmera para que ese caldo de pata y disfruta cuando le echa bastante limón y chile. Me mira moqueando ahí. Cuando me mira sudando, sobre todo en estas épocas que es de mucho calor. Cuando se escucha uno disfrutando. Pero uno disfruta o no. Ustedes disfrutan, maridos disfruten a sus mujeres, mujeres disfruten a sus maridos, no importa que le haya salido pancita. Acaricien. Aleluya. Yo me mantengo. Disfruten. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de sus clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dios no tiene ningún problema, Dios te va a mostrar, pero después queda de tu lado a ver qué tú vas a hacer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomasito. Llegó Jesús. Ahora sí te encontré, Tomás. Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Tuvo que decirle paz porque se iban a asustar. La puerta con llave y se mete y aparece ahí. Tal cual cuando estaban en medio de la tempestad y aparecen caminando en las aguas. No se pudo esperar que llegáramos a la orilla, o desde la orilla que calmara la tempestad, porque nosotros estábamos ahí. Tuvo que caminar en las aguas y nos aparece como fantasma. Ahora no toca la puerta, entra con las puertas cerradas. Que Jesús, ¿verdad? Porque a Jesús le gusta sorprender. Por eso no esperes que Dios utilice un mismo mecanismo como lo usa para el hermano, que lo vaya a usar para mí. Deja que te sorprenda de la manera que te quiera sorprender a ti. Señor, hazlo como le hiciste No, Él lo va a hacer a como Él quiere. Entró estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás. Él había escuchado la conversación anteriormente. ¿Acaso estaba ahí Jesús? Pero como Jesús es Dios hecho hombre, es omnisciente. Así que Jesús está aquí y también te escucha y se te va a aparecer y te va a decir: si tú no crees, mete acá tu dedo. Si quieres meter la mano, mira aquí. Aquí está la evidencia. ¿Algo más? Tomasito o Tomasita. Y le dice: acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Verdad que a veces nos llamamos creyentes y no creemos nada? Ya ni el cuento de Blancanieves, porque lo cambiaron. Sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ahí fue la primera vez que alguien expresó la naturaleza, parte de la naturaleza de Jesús. Y dijo: Señor mío, Dios mío. Nunca
nadie le había dicho a Jesús Dios, ni él se había dicho a sí mismo que era Dios. Pero tuvo la revelación en ese momento Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que están reunidos este día domingo en este lugar, porque no vieron y creyeron. Voy terminando. Tengo como 20 versículos. Juan capítulo 11, versículos 20 al 26. Es que me emociona hablar de Jesús y quiero que tengamos a bien digerir de manera despacio esto. Juan 11, el 20 al 26 dice: sé que Lázaro se había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Marta era la que normalmente reclamaba. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. A veces creemos y no creemos. Decimos que creemos y no creemos. Mas sé que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Cómo que crees? ¿Crees lo que te estoy diciendo? Jesús le dijo algo tan poderoso que a veces lo ponen en algunas tumbas, en un cementerio creo que también lo vi, que dice: yo soy la resurrección y la vida. En Él está la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en Él, no importa que estés metido no sé cuántos metros en el cementerio o en un nicho, tú estás vivo para con Dios, resucitarás. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero aquí viene la pregunta: ¿crees esto? Yo le pregunto a ustedes: ¿creen esto? Y la mente empieza a buscarle explicación. Hay cosas que no le vas a encontrar de explicación. Solo basta creer. Señor, yo no entiendo, pero yo te creo a ti. ¿Crees esto? Si tú no crees, todo lo que hemos hablado el día de hoy es en vano. Si tú crees, Él te puede dar vida y vida en abundancia. Puedes abrir tu corazón y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona todas mis rebeliones. Señor, límpiame con tu sangre. Hazme más blanco que la nieve y que la blanca lana. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo sé que no será fácil, pero contigo sé que lo puedo lograr porque yo te creo. Yo creo que tú moriste, pero también resucitaste. Y gracias por darme salvación. Gracias por darme vida y vida abundante, no solo en esta tierra, sino que en la venidera. En el nombre de Jesús, eres mi Señor y Salvador. Amén y amén. Hacer un paréntesis: si tú no conocías al Señor Jesús, tan sencillo es recibirle. Termino con Hebreos 13 del 20 al 21. Hay una bendición final que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le pueden dar un aplauso al que se lo merece, a Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor.